Malvinas, agradecer por todo lo que han hecho, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se conoció ayer, los datos del INDEC de la pobreza en el país. Ha bajado, son 2 o 3 puntos que ha bajado. ¿Es un buen dato? Y sí, es un buen dato dentro de todo, a pesar de que está altísimo el nivel de pobreza en la Argentina, que está a niveles de 37 más o menos, 37,2, una cosa así que ha sido. Está altísimo, pero habíamos superado los 40 y ahí sí que estábamos bastante complicados y no se notaba una baja. Bueno, la pandemia nos complicó sin lugar a dudas porque mucha gente estaba sin trabajo. Bueno, el INDEC mostró una baja de 3 puntos en la pobreza y se redujo en 2 puntos la indigencia, que venía subiendo la indigencia. Bueno, son datos importantes que obviamente le dan un poco de aire al gobierno de Alberto Fernández, que viene bastante vapuleado principalmente por la inflación. Gabriela Cerruti, justamente la vocero o la portavoz del gobierno nacional, es la encargada de hablar de esto. Ustedes vieron que ayer el INDEC dio a conocer los índices de pobreza del último semestre del año pasado. Encontramos una baja de casi 3 puntos, una baja que significa en cantidad de personas que salieron de la pobreza durante ese periodo, alrededor de casi 2 millones de personas, 1.800.000 personas proyectados los conglomerados al resto del país, y también que se redujo en 2 puntos la indigencia. Estos números obviamente son números alentadores en el sentido de que baja la pobreza, baja la indigencia, y esto quiere decir que está teniendo un impacto el crecimiento económico. Es una cifra que casi refleja los números del crecimiento del empleo. Se crearon 1.800.000 empleos durante el año 2020, la desocupación es ahora del 7%. Son todos números que siguen siendo altos, pero que indican que el camino que estamos recorriendo es el camino indicado, que los 10 puntos de crecimiento del año pasado empiezan a tener su consolidación en estas cifras que son las que más nos preocupan, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el empleo. Y además tenemos por 11º mes consecutivo un crecimiento de la actividad económica que ya refleja no solo niveles prepandemia, sino también previos a la crisis del 2019. Y todos los números y todos los indicadores económicos nos permiten pensar que estamos en un momento bisagra de la Argentina en el cual, si logramos consolidar los proyectos que se están llevando adelante, los proyectos productivos, hay más de 3.500 proyectos de inversión que se están llevando adelante en la Argentina en este momento. Hemos tenido un récord no solo con respecto a años anteriores, sino histórico, el récord histórico de la Argentina con respecto a las exportaciones. Todo esto nos muestra que estamos en un momento bisagra de la Argentina, en un momento muy complejo del mundo, donde ya sabemos y lo hemos dicho, que estamos teniendo reflejo también en la Argentina de lo que significa la crisis internacional a partir de la guerra en Ucrania, el aumento del precio del gas, el aumento del precio del petróleo, el aumento de la inflación en todo el mundo. Hoy vimos índices en España impensados para España, impensados para Alemania, por ejemplo, que ha tenido casi 3 puntos de inflación. Nos parece poco con respecto a los números de la Argentina, pero estamos hablando de inflación que ha crecido 200%, por ejemplo, en España, o 200% en Alemania. Entonces hablamos de esa crisis internacional que en la Argentina estamos de alguna manera tomando medidas para que no se refleje. Así hemos tenido el acuerdo con los panaderos esta semana para que apenas esté en funcionamiento el Fondo Fiduciario del Trigo, que esperamos que sea en los próximos días, se congele el precio del pan, y se están llevando adelante conversaciones con todos los sectores para que suceda lo mismo con otra cantidad de alimentos y de productos. Estas conversaciones y este momento de la Argentina también tienen que traducirse en pactos y en acuerdos políticos, sectoriales, para realmente poder consolidar el crecimiento económico. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está llevando adelante conversaciones en acuerdo con el presidente Alberto Fernández para que se puedan desarrollar un año parlamentario donde salgan una cantidad de proyectos que tienen que salir, y por eso está proponiendo las diferentes fuerzas políticas llevar adelante acuerdos para que se puedan impulsar los proyectos en el Parlamento, así como el presidente Alberto Fernández está teniendo reuniones con diferentes sectores empresariales, industriales, sindicalistas, de la sociedad civil y de las organizaciones sociales, para que también tener alguna conversación, un acuerdo que nos permita consolidar este momento de crecimiento económico, hacer frente a la situación externa y poder avanzar en el otro gran punto, obviamente,
frente y la gran batalla que tenemos que dar en este momento, que tiene que ver con los precios de los alimentos y con la inflación. Así que ese es el panorama que tenemos en estos días, que nos parece un panorama desafiante, pero al mismo tiempo con muchos datos, con muchas cifras, que no son cifras, que son personas que ingresan al trabajo, son 40.000 personas que tenían planes potenciar hace 3 meses atrás y que ahora están en empleos formales en el sistema. Digo, todas estas son cifras muy fuertes que nos permiten considerar que el camino que estamos llevando adelante es el adecuado y que hay que persistir para que las mejoras lleguen y el crecimiento sea también un crecimiento distributivo y que llegue a todos y a todas. Bien, ahí estaba entonces la portavoz del Gobierno Nacional explicando un poco de los números, que le da, como insisto, un poco de aire al Gobierno Nacional, que eso es importante. Vamos a contar una de las noticias que tenemos para compartir con ustedes.